quería hablar de ordenación y contenido de los derechos, como anticipaba Horacio, porque me pidieron que hable sobre política fiscal, ingresos, tributos y derechos humanos. Así que voy a hacer mi esfuerzo por contribuir desde ese tipo de perspectiva, aunque seguramente el sesgo me va a llevar a contrabandear algo de lo que siempre ando hablando por ahí. Cuatro cosas quería decir, mi comentario tiene 4 puntos. Los primeros es situar la discusión sobre los recursos y los ingresos del Estado alrededor de 2 mitos que habitualmente tenemos y contribuyen a complejizar la cuestión desde la perspectiva de derechos humanos. Luego, brevemente, discutir algunos problemas de abordar la teoría de los tributos y los ingresos del Estado de la perspectiva de derechos humanos. Y si tengo tiempo, espero algunas proyecciones a la agenda intelectual del discurso de los derechos humanos y su vinculación con los ingresos de los Estados y las políticas tributarias y fiscales. Entonces, el primer punto, que es el conocido argumento de la escasez o el mito de la escasez, que enfrentamos quienes proponemos defensas fuertes del contenido de los derechos sociales, sobre los derechos humanos prestacionales en particular. Pareciera que tenemos que rendir cuentas de por qué queremos tantos derechos cuando estamos en una situación de escasez, y en todo caso tenemos la carga de argumentar cómo administrar esa escasez, y ya una vez que estamos ahí, ciertamente la cuestión se pone complicada para nuestro argumento. Y el punto breve es esa forma en que tradicionalmente llegamos a la conversación sobre los derechos sociales, a mi modo de ver, está radicalmente mal concebida. Porque toma la idea de escasez de las ciencias económicas, que no tiene nada que ver con la idea de escasez que podríamos tener o no desde el punto de vista de los derechos. La idea de escasez de las ciencias económicas es que no tenemos suficiente todo para tener todo lo que quisiéramos tener, cualquier cosa que sea lo que queremos tener. Y esa idea de escasez, por supuesto que el mundo es escaso en eso. Yo quisiera tener muchos cuadros de Van Gogh en mi casa y puedo tenerlo, pero es irrelevante para la perspectiva de los derechos. La discusión es si no tenemos suficiente para asegurar que todos tengamos esos contenidos prestacionales que cierta idea de los derechos que podemos defender demanda. Y ese argumento está lejísimo de haber sido concluido y es, a mi modo de ver, no hay ninguna razón para pensar que no hay suficientes recursos en un Estado, por ejemplo, para asegurar eso. O en todo caso, para partir del supuesto de la escasez en relación con los derechos. Pero además de que la idea de escasez se toma prestada de una disciplina que no la hace productiva para nosotros, el tipo de escasez vinculado con los derechos no es una escasez natural, como por ejemplo la escasez de pinturas de Van Gogh para que todos podamos tener en nuestra casa. Es una escasez artificial en el sentido de que cualquiera sea el nivel de la eventual escasez es resultado del tipo de decisiones institucionales sobre la asignación de los bienes y recursos en esa comunidad política. Y por lo tanto, las decisiones institucionales podrían cambiar el nivel de escasez en ese punto. Es decir, el hecho de que sea una escasez artificial y no natural, en términos de la categoría, hace que tampoco tengamos razones para partir del supuesto de la escasez, porque lo que estamos discutiendo cuando vamos a discutir el contenido de los derechos es precisamente qué tipo de esquema de organización y distribución de los recursos sociales y públicos debe tomarse como prioritaria para un Estado justo o justificado, legítimo, etc. A donde nos lleva esto, creo yo, y es el camino que varios están recorriendo, etcétera, es que necesitamos una discusión más profunda y desprovista de la contaminación del problema de la escasez acerca de cuál entendemos que es el contenido básico, fundamental y negociable de los derechos sociales. Y una vez que entendamos cuál es nuestra teoría justificatoria del derecho a la salud, a la vivienda, a la educación y por lo tanto qué tipo de prestaciones entendemos que son necesarias para garantizar ese principio de dignidad, entonces podremos empezar a analizar si los recursos públicos alcanzan o no alcanzan, o mejor dicho, deberíamos empezar a
a recorrer el camino de discutir los supuestos distributivos de nuestros estados. La idea de tomar los derechos humanos como fundamento de legitimidad del Estado supone o implica necesariamente rediscutir los presupuestos distributivos de los estados, que fueron construidos cuando no existía la idea siquiera de los derechos humanos. Eso lleva al segundo punto, al segundo mito, que también tenemos que enfrentar cada vez que empezamos a hablar de esto, ya ahora proyectándolo a las cuestiones tributarias o de política fiscal, y es algo así como el mito lockeano de la propiedad natural ilimitada o santificada. Pareciera que los estados necesitan crear, los defensores de derechos humanos, un argumento especial para poder pedirle permiso a la gente para pedirle algo de su propiedad para financiar, por ejemplo, los derechos fundamentales. Y porque el punto de descanso es que cada cosa que usted tiene se la merece, se la ganó, y en principio el Estado no podría sacársela sin una razón justificada. Y los tributos son una especie de excepción a las expropiaciones. Desde ese punto de partida, la posición de la defensa de los derechos sociales aparece siempre con un enorme grado de dificultad, y la teoría de los tributos, etcétera, compra mucho de esos supuestos lockeanos, libertarios iniciales. Y a mi modo de ver tampoco hay razones para seguir defendiendo eso a esta altura del conocimiento sobre cómo funcionan las instituciones públicas, sobre el rol del derecho en construir su propia propiedad y de la existencia de una idea razonable hoy de propiedad natural, intocable al principio, salvo razones excepcionales, etc. Si derribamos estos dos mitos, el mito de la escasez y el mito libertario sobre la propiedad, la cuestión de los derechos y la cuestión de los tributos se hace mucho más amigable, creo yo, para la discusión de derechos humanos. Ahora, ¿cómo funciona la teoría de los tributos? Comprada también, o iniciada también por los expertos de las ciencias económicas, que no comparten la visión general o el marco conceptual de los expertos en derecho. Y cuando uno lee cualquier libro de teoría económica y explica cómo es un buen sistema tributario, bueno, la cosa se pone complicada, porque el buen sistema tributario debe ser eficiente, debe ser simple en su administración, debe ser equitativo también, y otras características. Y la idea de las ciencias económicas es que hay una multiplicidad de valores que deben ser realizados por los sistemas tributarios, para ver de dónde saca y bajo qué condiciones el Estado saca sus ingresos. Y esa forma de trabajar con los tributos es bastante incompatible con la forma de trabajar con los derechos que tenemos. Los derechos no se negocian ante la eficiencia, no se negocian ante la simplicidad administrativa. Los fundamentos de los derechos humanos son entendidos precisamente como contenidos innegociables de dignidad. Si es más eficiente que no haya salud para todos, es irrelevante como argumento desde el punto de vista de los derechos humanos. Si es demasiado complejo instrumentar un sistema educativo para que haya educación para todos, es irrelevante para el punto de vista de los derechos humanos. Pero no es irrelevante para la teoría de los tributos, que es una especie de complejo de valores, complejo de valores que es muy difícil administrar. Entonces, el discurso de los derechos humanos tiene un largo camino que recorrer para colonizar el discurso sobre la política tributaria y para disputar ahí cuáles son los principios fundamentales que un Estado legítimo comprometido con los derechos humanos debería adoptar en su política tributaria. Y probablemente mucha más carga debería apoyarse sobre principios de equidad tributaria, de justicia tributaria, que sobre principios de simplicidad, de eficiencia, etcétera, etcétera. Y al final del día los tributos son definidos por cuestiones de eficiencia y no de equidad tributaria, básicamente en todos los países. Y como decía Horacio, la situación distributiva latinoamericana revela que la equidad no es el principal principio organizativo. La perspectiva de derechos humanos en la política fiscal o tributaria tiene mucho camino que recorrer, desde comenzar a analizar el impacto de las políticas tributarias en clave de derechos humanos, qué impacto tiene cierto esquema tributario sobre la equidad de género, qué dinámicas o qué incentivos o desincentivos se generan en las políticas tributarias para
la inclusión económica de las mujeres, etc. Son cosas que nunca estamos recorriendo y que el análisis tributario con perspectiva de derechos humanos se ha empezado a desarrollar en algunos países. Y absolutamente, y por supuesto, y con esto termino, principios como los de no discriminación deberían tener un impacto mucho más fuerte que el que tradicionalmente tienen a la hora de evaluar los sistemas tributarios o ciertos arreglos impositivos en particular, o esquemas de endeudamiento de los estados, etc. Hasta ahora el principio de igualdad fue usado en materia tributaria para evitar algunas persecuciones muy claras o ciertos sesgos muy evidentes o arbitrarios, pero no ha sido puesto para evaluar el impacto distributivo de cierto esquema tributario, por ejemplo, en relación con las comunidades socioeconómicamente más desaventajadas o ciertos colectivos especialmente discriminados, etc. El ejemplo colombiano, una vez más, sobre la evaluación constitucional del impacto del impuesto al valor agregado sobre ciertos bienes de la canasta básica es una especie de camino en ese sentido, es una especie de hallazgo del constitucionalismo latinoamericano que puede marcar ahí el tipo de agenda que tenemos por delante. Cuestiones como la conexión entre los tributos a las industrias extractivas y cuestiones de equidad geográfica, de disparidad geográfica o de equidad intergeneracional están todavía en pañales en nuestras comunidades políticas, y la matriz extractivista del desarrollo latinoamericano en las últimas décadas debería activar esa conversación desde una perspectiva de derechos humanos. Estamos, insisto, lejos de hacerlo. El punto con el que quiero cerrar en los 30 segundos es hasta ahora hemos mirado correctamente la parte del gasto y la alocación de bienes y recursos en relación con los derechos humanos. La pintura completa demanda que abordemos también la parte de los ingresos. Debemos desmontar algunos mitos que nos hacen casi imposible hasta ahora esa conversación, pero una vez que eso ocurra, el panorama de los derechos humanos y la política fiscal mirada de manera integral debería desarrollarse y encaminarse, y más temprano o más tarde eso debería llegar al Poder Judicial, como llegó en Colombia el asunto del impuesto al valor agregado. Así que, así como decía Miguel, dentro de 10 años vamos a estar seguramente discutiendo una variada cantidad de casos donde las políticas fiscales y tributarias de los estados están siendo analizadas desde el punto de vista de los derechos humanos. En aquel momento nos acordaremos de esta reunión y celebraremos un poco el éxito de nuestra agenda electoral. Espero que así sea. Muchas gracias.